ahora se vuelve un poquitito más, cada vez un poquito más divertido. En esta región, en el PGI, hay neuronas tanto excitatorias como inhibitorias. Y las dos están contactadas por el MLR, pero en mayor medida las excitatorias. Entonces queríamos ver cuál era la función de estas regiones. Del MLR ya hay estudios en el MLR hace muchos años, pero de esta región, en el PGI, realmente no había ninguna. Entonces, para estudiar la función de estas neuronas, hicimos exactamente lo mismo. Usamos el mismo virus, un virus CRE-dependiente, que expresa channelrhodopsina, pero ahora lo inyectamos en la región del LPGI. En una línea de ratones que expresa CRE en las neuronas glutamatérgicas, pero también lo hicimos en neuronas que expresan CRE en neuronas glicinérgicas. Y entonces, como era de esperarse, cuando activamos las neuronas glutamatérgicas, inducimos locomoción. O sea que podemos pensar que el MLR le transmite la información a través de potenciales de acción y sinapsis a estas neuronas del LPGI y así inducen la locomoción. Lo que no nos esperábamos es lo que pasaba acá. Cuando activo las inhibitorias, el ratón deja de moverse. Pero no solo deja de caminar, deja de moverse. Si estaba comiendo, deja de comer. Si estaba parado en dos patas, deja de estar parado en dos patas. Si estaba limpiándose, deja de limpiarse. Entonces, no es lo contrario, no es lo contrario a la locomoción. Lo que está haciendo es una respuesta completamente inhibitoria de todo tipo de movimiento que parece más una respuesta al miedo. Entonces, esto es para decirles que en una misma región pueden coexistir subpoblaciones de neuronas que cumplen funciones diferentes. Y que se pueden estudiar con estas herramientas, ¿no? Uno puede empezar a entender qué función cumplen con estas herramientas. Entonces esto es un poco el circuito que yo les venía diciendo, los ganglios de la base, de nuevo, que son los que estábamos viendo antes con el estriado, con el ejemplo de Parkinson y de Huntington. Los núcleos de salida de los ganglios de la base controlan la actividad de las neuronas glutamatérgicas del MLR, y las neuronas estas proyectan la información a las glutamatérgicas del PGI, estas a su vez a la médula espinal, y es este circuito neuronal el que permite la locomoción. Entonces estas herramientas, tanto de anatómicas como de optogenética, nos fueron permitiendo ir viendo eslabón por eslabón para describir un circuito neuronal que controla un comportamiento. No nos quedamos ahí, y me parece que me tengo que apurar, pero bueno. Y básicamente también vimos que estas neuronas, la del MLR, no solo proyectan hacia abajo, hacia las neuronas del PGI, sino que también proyectan hacia arriba. Y básicamente vimos que había, mismo en una misma subpoblación de neuronas, que son glutamatérgicas del MLR, vimos que había dos subtipos de esas neuronas. Unas que proyectaban hacia abajo, hacia el LBGI, que es lo que habíamos descrito en el primer trabajo, y otras que proyectan hacia arriba, que van hacia los ganglios de la base. Hacia arriba me quiero decir, hacia arriba realmente en el cerebro. Eso lo vimos básicamente usando de nuevo un virus retrógrado, ¿sí? Solo que hicimos una inyección triple, inyectamos un virus retrógrado en donde está el PGI, un virus retrógrado donde está la sustancia negra, que es parte de los ganglios de la base. Y vimos si colocalizaban, si una misma neurona proyecta hacia los dos lados, va a estar marcada con los dos colores. Si no hay ninguna neurona que proyecta hacia los dos lados, no va a tener, no va a haber ninguna doble marcada, van a estar todas solo marcadas con un color o el otro, porque usamos colores distintos. Y básicamente vimos eso, que hay dos poblaciones que no se superponen, así que esto es lo que está cuantificado acá. Bueno, entonces ahora teníamos el problema ese, ¿no? O sea, nosotros creíamos que éramos re específicos, porque estábamos marcando las neuronas glutamatérgicas únicamente de una región en particular. Y no, resulta que tienen proyecciones distintas. Entonces, ¿cómo puedo hacer uso de esas dos cosas que yo conozco para marcar y estudiar solo esas neuronas? Hasta ahora, con las técnicas que yo les dije, no se puede, ¿sí? Entonces, por suerte, hay gente que le encanta desarrollar herramientas, y desarrollaron una herramienta que permite seleccionar o marcar neuronas de acuerdo a dos criterios, no a uno. Entonces, si la neurona es CRE-dependiente y FLIPasa-dependiente, solo en esa combinación se va a expresar el transgen. El sistema se basa en sitios LOXP y sitios FRP, reconocidos por la enzima FLIPasa, por la otra recombinasa. Solo que
como son virus y son muy inespecíficos, tuvieron que hacer realmente una construcción compleja donde arman intrones, los ponen los sitios en los intrones, algo que no viene al caso. Lo que sí es importante es que la estrategia existe y que nos permite justamente solo marcar neuronas CRE positivas y FLIP positivas. Y entonces, en este caso, lo que yo puedo usar es un ratón transgénico CRE, el mismo que venía usando, virus CRE, que se expresa CRE en las neuronas glutamatérgicas, e inyectarle un virus retrógrado en las proyecciones, ¿sí? Y que ese virus retrógrado exprese la flipasa. Entonces, este virus retrógrado va a ser tomado por una neurona, va a expresar la flipasa. Si esa neurona además era glutamatérgica, va a tener CRE, y solo cuando tengo CRE y tengo FLIP, si yo le inyecto acá un virus, un segundo virus, que es CRE dependiente y flipasa dependiente con mi transgen, este gen X, el gen de interés, se va a expresar solo si proyecta hacia acá y si es CRE positiva. Las neuronas que proyectan hacia otro lado no van a tener la flipasa, y las neuronas que no son glutamatérgicas no van a tener CRE. Entonces yo puedo seleccionar de acuerdo a proyección y en este caso, neurotransmisor. Podría ser cualquier otra cosa que exprese CRE, ¿no? O depende del ratón transgénico que yo use. Pero es un sistema que me da aún más, un grado más de especificidad. Y básicamente lo que vimos es que también tenemos dos comportamientos diferentes, ¿sí? Cuando activamos las neuronas que proyectan hacia la médula espinal, es lo que están viendo acá, el animal camina, a ver, ahí, caminó. Lo mismo cuando, acá llamamos médula porque la inyección no es específica, pero es básicamente la PGI. También cuando activamos esas, lo mismo, camina como antes, como corresponde, digamos, es otra técnica, pero la función es la misma. Y cuando activamos con channel rhodopsina, sí, esto perdón, esto no lo dije, pero es un virus CRE dependiente, flipasa dependiente, que expresa la channel rhodopsina, que en este caso se llama RICH, pero es la misma channel rhodopsina, es una variante de la channel rhodopsina. Y cuando activamos las neuronas glutamatérgicas del MLR que proyectan a los ganglios de la base, a la sustancia negra en particular, genera inmovilidad. ¿Ven? Entonces, esta idea de que coexisten funciones diferentes en regiones, en una misma región, se extiende al MLR, no solo al PGI, y no entendemos muy bien cómo interaccionan estos circuitos para hacer una respuesta concertada, y eso es un poco lo que sigue, ¿no? Lo que hay que investigar ahora. Bueno, eso es lo que le acabo de decir. Bueno, y ahora, entonces, hasta ahora vimos herramientas que nos permiten perturbar al circuito, matar las neuronas, activar las neuronas, inhibir las neuronas. Ahora, esas son herramientas de alguna manera artificiales, ¿sí? Yo estoy modificando la actividad de la neurona de una manera que la neurona muy probablemente nunca haga en la vida. Entonces, genera, es importante combinar esa técnica con técnicas donde uno mide la actividad de la neurona de manera normal. Entonces, para eso uno no tiene que perturbarla, sino observar cómo se activa esa neurona y cómo esa activación se correlaciona con el comportamiento. Tradicionalmente eso se hacía por electrofisiología. Entonces uno puede poner un electrodo en un animal en movimiento y medir los spikes, los potenciales de acción de las neuronas que están cercanas a ese electrodo, y eso correlacionarlo con el comportamiento. Pero eso no es específico, ¿sí? Yo no sé de qué neurona estoy midiendo. Entonces uno sabe que está en esa región, yo podría medir neuronas en el MLR, pero como les decía, en el MLR hay poblaciones con funciones completamente opuestas. Entonces esa estrategia no me sirve. Yo necesito saber qué neurona estoy registrando. Y para eso se desarrollaron los indicadores de calcio. Los indicadores de calcio también son proteínas que se pueden poner dentro de un virus, dentro de un animal transgénico, así que la estrategia es siempre la misma, solo cambio de transgen, ¿sí? Y el indicador de calcio es una proteína que básicamente cuando pega calcio, cuando se une al calcio, cambia su conformación y ahora ante mi luz azul puede producir luz verde, ¿sí? Es una proteína, se convierte en una proteína que florece solo cuando pega calcio, ¿sí? O que aumenta su fluorescencia cuando pega calcio. Y hay otras. Entonces, como
si se acuerdan lo que habían visto con Lucas, cuando se genera un potencial de acción, no solo se abren canales, o sea, a través del neurotransmisor, o sea, del canal al que se pega el neurotransmisor y de otros canales, entra calcio a la célula. Entonces, si bien el potencial de acción es principalmente sodio y potasio, la generación de un potencial de acción también genera entrada de calcio, a través del receptor que se abrió y también a través de otros canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces, la señal de calcio está muy correlacionada con los spikes. Lo que tiene de malo es que es más lenta, ¿sí? El canal, o sea, el indicador de calcio es una proteína lenta. Una vez que pega calcio no lo libera, entonces queda como produciendo señal por un rato largo. Lo que ven acá es, cada una de estas rayitas es un potencial de acción, y ven cómo y lo que ven en rosa es la señal fluorescente emitida por el indicador de calcio, y lo que ven es que a cada potencial de acción hay un transiente de calcio, se llama. Y esto es lo que yo les decía, el potencial de acción es súper rápido, del orden de los microsegundos, mientras que la cinética del indicador de calcio es una cinética más lenta, que la triplica, la cuadruplica, digamos, es mucho más lenta. Pero eso también permite que uno la pueda ver fácilmente, porque dura en el tiempo, ¿sí? Entonces con una uno puede poner una cámara y medirla. Alternativamente a los indicadores de calcio se están tratando de desarrollar y se están desarrollando sensores de voltaje. En vez de sensar calcio, lo que se quiere es una proteína que florezca cuando la neurona se despolariza. Eso te permitiría seguir realmente la actividad, el potencial de acción, digamos, que tenga una cinética rápida. Sin embargo, hasta ahora, los sensores de voltaje que se han desarrollado, justamente como es tan rápida esa señal y tan pequeña, porque el cambio de voltaje en realidad es muy pequeño de la neurona, no son muy útiles para experimentos in vivo, porque la señal es chica, entonces uno tiene tanto ruido que no la puede ver. Así que por ahora se sigue usando principalmente los indicadores de calcio. Y lo que les quiero mostrar acá, esto no es algo que yo he hecho todavía, pero es cómo se ve un experimento de estos. Entonces, una manera que uno tiene de ver señales de calcio es con los animales, se llaman fijados por la cabeza, donde el animal se mueve, pero no de manera libre, ¿sí? Esto te permite montar al animal sobre un microscopio grande, que te permite tener una señal, ver a la señal de calcio, ver a esa fluorescencia de una manera muy limpia y muy linda. Entonces, básicamente, se saca un pedazo del hueso de acá de la cabeza del animal, se hace como una ventanita, ese animal se había inyectado con un virus que expresa el indicador de calcio, ese indicador de calcio se llama GCAMP, con un promotor específico, en este caso este promotor CAMP quinasa 2 es un promotor de neuronas excitatorias, entonces solamente voy a ver las neuronas, la señal de calcio de las neuronas excitatorias, y lo inyecto en la corteza. Y entonces esto que estoy viendo acá son neuronas corticales. Y lo que yo puedo hacer es ver cómo se activan esas neuronas, esos son los transientes de calcio, en función del comportamiento del animal. En este caso, el animal está corriendo sobre una ruedita. Entonces veo que, por ejemplo, acá el animal corrió, esta neurona se activó, acá corrió, se activó, acá no pasó nada, pero acá se vuelve a activar. Esta parece estar más correlacionada, esta neurona, con esto, con esta actividad locomotora. Entonces, básicamente, uno puede correlacionar la actividad de las neuronas con el comportamiento animal. El lado negativo, digamos, es que justamente solo podemos hacer esta técnica de microscopio, o sea, de esta hermosa resolución, hasta ahora solo lo podíamos hacer con las capas superficiales, con la corteza, por ejemplo. Si uno se va a estructuras subcorticales, el objetivo no te permite ver tan profundo, empieza a difundir la luz y ya no lo ves, ¿no? Esto es un ejemplo de un experimento de esos, de HeadFix, del animal fijado. Lo que se está viendo acá es la actividad, cómo se prenden y se apagan las neuronas. Cada una de esas que se prende y se apaga es un potencial de acción, básicamente. Es un transiente de calcio que debe estar generado por un potencial de acción. Y lo que ven acá es el comportamiento del animal. El animal
está corriendo en este caso sobre una banda, como las que usamos nosotros para correr. Ah, no, es una bolita para correr, está fijado, o sea, se puede mover, y para hacerlo aprender una tarea, lo que le hacen es esa realidad virtual, eso que vieron acá. A ver, acá es una realidad virtual. No se ve bien por la cámara, pero lo que el animal cree estar viendo es que está caminando sobre un corredor, que tiene patrones, rayas así, que le van diciendo que se está acercando a su target, al lugar donde quiere llegar, que es donde tiene un poquitito su recompensa, que es un poquito de agua azucarada. Entonces lo puede entrenar así el ratón y ver cómo esas neuronas codifican ese aprendizaje, ese movimiento. Es un ejemplo, hay miles, digamos, de cosas que se pueden hacer. Pero de nuevo, hay muchas regiones subcorticales, ¿sí? ¿Qué pasa con cómo hacemos para poder estudiar las neuronas más profundas? Entonces, una de las cosas que se generó realmente hace pocos años, menos de 5 años, es este mini microscopio. Es un microscopio que se puede, como ven, montar en la cabeza del ratón. Se pone y se saca, ¿sí? Acá tienen como un platito, una base, donde se agarra el microscopio cuando uno quiere hacer experimento, después se lo saca y el animal vive sin ese microscopio, porque aparte si lo rompe uno se muere, porque salen muy caros. Entonces ese mini microscopio tiene todas las estructuras de un microscopio y nos permiten ver señales de calcio de la misma manera que el otro, con un poco bastante menor resolución, pero sí nos permiten estudiar neuronas que están más profundas. Se ve así. Ven que las neuronas, casi que uno no le define el soma a la neurona tan fácilmente, pero después de un procesamiento de la imagen, la intensidad de la actividad de calcio, del indicador de calcio, es suficientemente fácil de ver. Y bueno, y esto se puede usar básicamente para, de nuevo, correlacionarlo con comportamientos que son más espontáneos, que no son tan restringidos como son los comportamientos que puede hacer un animal con la cabeza fija. Entonces uno puede, por ejemplo, poner el ratón, así como el experimento que hacía yo con optogenética, uno lo puede poner en una arena y ver si se mueve para la izquierda, si se mueve para la derecha, si se está levantando en dos patitos, eso es lo que se llama rearing, y ver si la actividad de las neuronas correlaciona con alguno de estos movimientos. Y lo que ven acá, estas bolitas representan a cada una de las neuronas que tenían indicador de calcio, marcadas en este trabajo. No es un trabajo mío, es un trabajo de otro laboratorio. Esto es algo que yo nunca hice, pero que quiero hacer en el laboratorio. Y lo que ven con código de colores es la actividad neuronal. Cuanto más roja es que más se activó, y están alineadas con los comportamientos. Y la idea es correlacionar la actividad de la neurona con el comportamiento del animal. Y esto como nota de color, ¿para qué sirven estas nuevas tecnologías, básicamente? Uno quizás a veces cree que todo se sabe, pero ¿se acuerdan que yo les contaba que los ganglios de la base tenían neuronas en el estriado, neuronas de la vía directa y neuronas de la vía indirecta, que justificaban un poco, explicaban este circuito, explicaba un poco lo que pasaba con los pacientes de Parkinson y con los pacientes que tienen Huntington, y el modelo que se pensaba que funcionaba, estas neuronas estriatales, ¿sí? El modelo que yo les describí cuando les describí las enfermedades era básicamente que las neuronas de la vía, perdón, están invertidos los colores, las neuronas de la vía directa, que acá está en rojo pero acá está en azul, si son las que promueven el movimiento, esas neuronas, si yo estoy midiendo la actividad de esas neuronas, se deberían activar cuando el animal se mueve. Esto es un modelo, ¿sí? Es un grafiquito, no es dato real. Y las neuronas de la vía indirecta deberían inhibirse, ¿sí? Cuando el animal se mueve, y activarse cuando el animal no se mueve, porque lo que están codificando es que el animal deje de moverse. Eso era la manera en que uno pensaba antes de que esto se empiece a medir con más detalle. Ahora, cuando uno puede distinguir estas dos subpoblaciones y medir la actividad de esas dos subpoblaciones, en comportamiento, en un animal en movimiento libre, lo que se ve es que no es así. Si bien esto es un esquema, estos son basados en datos reales, lo que la gente vio y no solo un grupo, muchos grupos vieron, es que las neuronas de la vía directa se activan con el movimiento, como era de esperarse, pero las neuronas de la vía indirecta también se activan con el movimiento. Entonces ahora tuvimos que cambiar la manera de pensar cómo funcionaban los ganglios de la base. En vez de ser uno el acelerador y el otro el freno del movimiento, nos tuvimos que replantear qué pasa. Y entonces lo que se empezó a pensar es que los ganglios de la base están
participando en la selección del movimiento, de manera tal de que las neuronas de la vía directa están promoviendo el movimiento seleccionado, digamos que ahora el animal va a caminar, pero al mismo tiempo que el animal va a caminar, al elegir caminar, está eligiendo no hacer un montón de otros movimientos, ¿sí? No está moviendo la mano para adelante, no está haciendo rear y no está comiendo. Entonces, esos otros programas motores que existen están inhibidos, tienen que estar inhibidos. Están inhibidos activamente por la vía indirecta. Por eso las dos se activan al mismo tiempo. Y de esa manera se logra la selección del movimiento. Y eso también explica un poco por qué hay tantos efectos no deseados de las drogas que se usan para los pacientes con Parkinson y con Huntington. Básicamente el uso de la L-Dopa a largo término termina generando movimientos involuntarios, disquinesia se llama. Esto puede tener que ver justamente con la plasticidad de los circuitos y con que en realidad el circuito no funciona exactamente como uno querría, aunque sí alivian muchos de los síntomas de las personas, pero no son ideales. Entonces eso, básicamente lo que les conté en la charla de hoy son herramientas que nos permiten ver la anatomía, la actividad de las neuronas, y esta observación nos permite correlacionarla con el comportamiento para tratar de entender qué codifican esas neuronas del comportamiento, y al mismo tiempo uno puede modificar el circuito para estudiar la causalidad, si realmente eso que yo creo que correlacioné con el comportamiento es real, ¿sí? Como take home message, la idea de que quiero que les quede en la cabeza es que el sistema nervioso es muy complejo y hay un alto grado de especificidad. O sea, importa qué neurona proyecta y se conecta con quién, también importa cuál es su patrón de actividad, porque eso básicamente es lo que determina cómo transmite la información. Y que todo esto se puede estudiar combinando ratones transgénicos y virus y muchas otras técnicas más que obviamente hoy no les pude contar. Un poco estas estrategias que uno usa para estudiar el sistema nervioso, a la larga muy probablemente se puedan aplicar para el tratamiento de enfermedades humanas, y esto en realidad es un ejemplo de moscas para que vean que la optogenética también se puede usar en moscas. Básicamente estas estrategias que yo les describí en ratones se pueden usar en C. elegans, en gusanitos, se pueden usar en pececitos. De hecho Lucas está midiendo señales de calcio en peces, y Lore está ahora tratando de desarrollar herramientas de optogenética para moscas. Así que bueno, con eso termino.